Sean todos bienvenidos. En este video exploraremos los 10 acontecimientos más importantes que sucedieron después de la muerte de Jesús y que tuvieron un impacto significativo en la historia y en el desarrollo del cristianismo. Desde la crucifixión de Jesús hasta los primeros pasos de la iglesia primitiva, nos sumergiremos en un fascinante viaje a través del tiempo. Prepárate para sumergirte en esta travesía. Descubriremos cómo estos eventos moldearon el curso de la historia y dejaron un legado perdurable para millones de personas en todo el mundo. Sin nada más que decir, comencemos. Número 1. Oscuridad y terremotos posterior a la crucifixión de Jesús. La oscuridad y el terremoto que se mencionan en los evangelios durante la crucifixión de Jesús son eventos sobrenaturales que han sido objeto de debate y análisis por parte de los estudiosos bíblicos y teólogos a lo largo de los siglos. Según los evangelios, después de que Jesús fuera clavado en la cruz, hubo una oscuridad sobrenatural que cubrió la tierra durante 3 horas. Este evento se menciona en el evangelio de Mateo, que dice: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Además, el evangelio de Mateo también menciona un terremoto que ocurrió durante la crucifixión de Jesús. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Número 2. La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es uno de los pilares fundamentales del cristianismo y un evento de gran importancia para sus seguidores. Según los evangelios, 3 días después de su crucifixión, Jesús resucitó de entre los muertos. Esta creencia en la resurrección se convirtió en el núcleo central del mensaje cristiano y sentó las bases para el desarrollo del cristianismo como una religión global. Los discípulos, que habían estado desanimados y temerosos después de la crucifixión, fueron transformados por la experiencia de ver a Jesús resucitado. Esto les dio la confianza y la convicción para predicar el mensaje de salvación a todas las personas. Los seguidores de Jesús, impulsados por su experiencia de resurrección, se convirtieron en testigos vivos de su mensaje. A través de sus enseñanzas y testimonios, el cristianismo se extendió rápidamente por todo el mundo mediterráneo y más allá, llegando a convertirse en una de las religiones más influyentes del mundo. Además, la resurrección de Jesús es considerada como una garantía de la vida eterna para aquellos que creen en Él. Los cristianos ven la resurrección como una promesa de que, al igual que Jesús, también serán resucitados y vivirán en comunión con Dios para siempre. Número 3. El Pentecostés. El Pentecostés es un evento importante en la historia del cristianismo, que se celebra 50 días después de la Pascua. Según los evangelios, después de la ascensión de Jesús, los discípulos recibieron el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Esto les dio el poder para predicar el mensaje de salvación y establecer la iglesia cristiana. El Espíritu Santo es considerado como la tercera persona de la Trinidad, junto con Dios Padre y Jesucristo. Según los evangelios, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego, lo cual les dio el poder para hablar en diferentes idiomas y predicar el mensaje de salvación a personas de diferentes culturas y lenguas. Si te está gustando el video, recuerda apoyarnos dándonos un super like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para así traerte un contenido aún mejor. Número 4. El establecimiento de la iglesia primitiva. Después de la ascensión de Jesús y la recepción del Espíritu Santo en el Pentecostés, los seguidores de Jesús comenzaron a formar comunidades y a establecer los cimientos de lo que se convertiría en la iglesia primitiva. Estas primeras comunidades cristianas se caracterizaban por su devoción a Dios, su amor mutuo y su compromiso con la enseñanza de los apóstoles. Los creyentes compartían sus posesiones entre sí y se ayudaban mutuamente en tiempos de necesidad. Los líderes cristianos, como los apóstoles Pedro y Pablo, desempeñaron un papel clave en el liderazgo y la enseñanza de estas comunidades. La iglesia primitiva se expandió rápidamente, especialmente después de la conversión de Pablo, quien llevó el mensaje de salvación a diferentes regiones y estableció nuevas comunidades cristianas. A medida que la iglesia primitiva crecía, surgieron desafíos y cuestiones teológicas. Los líderes cristianos se reunían en concilios para discutir y resolver estas cuestiones, como el Concilio de Jerusalén, del cual hablaremos más adelante. Número 5. La conversión de Pablo. Antes de su conversión, Saulo de Tarso era un fariseo que perseguía a los seguidores de Jesús y los consideraba una amenaza para la ley y la religión judía. Según el relato bíblico, Saulo tuvo una visión de Jesús resucitado en el camino de Damasco, lo cual lo llevó a convertirse en un apóstol y predicador del cristianismo. Esta experiencia transformadora cambió la vida de Saulo y lo llevó a renunciar a su antigua vida, abandonando su nombre como Saulo de Tarso y renaciendo como Pablo, y así dedicarse a la predicación del evangelio. Después de su conversión, Pablo se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes en la expansión del cristianismo. Viajó por todo el mundo mediterráneo, estableciendo nuevas comunidades cristianas y predicando el mensaje de salvación. Escribió numerosas cartas a estas comunidades, que se convirtieron en parte del Nuevo Testamento. La conversión de Pablo también tuvo un impacto significativo en la teología cristiana. Pablo desarrolló muchas de las ideas teológicas centrales del cristianismo, como la idea de la justificación por la fe y la relación entre la ley y la gracia. Número 6. El martirio de los apóstoles.
El martirio de los apóstoles es un tema importante en la historia del cristianismo. Varios apóstoles, incluyendo a Pedro y Pablo, sufrieron el martirio por su fe, lo cual fortaleció aún más la identidad cristiana. El martirio de los apóstoles se remonta a la época del Imperio Romano, cuando el cristianismo era considerado una amenaza para el orden social y religioso establecido. Los apóstoles eran perseguidos y martirizados por su fe, lo cual se convirtió en un símbolo de la fidelidad y la devoción cristiana. Pedro fue crucificado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, mientras que Pablo fue decapitado en la misma ciudad también bajo el reinado del emperador Nerón. Otros apóstoles también sufrieron martirio por su fe, como Santiago, el hermano de Juan, quien fue decapitado en Jerusalén. El martirio de los apóstoles se convirtió en un símbolo de la fidelidad y la devoción cristiana. Los creyentes cristianos veían el martirio como una forma de imitar a Cristo y de demostrar su amor y lealtad a Dios. El martirio también fortaleció aún más la identidad cristiana y llevó a la expansión del cristianismo a través de la veneración de los mártires. Número 7. El Concilio de Jerusalén. En el año 50 después de Cristo, los líderes de la iglesia se reunieron en Jerusalén para discutir temas importantes relacionados con la práctica y la identidad cristiana. El Concilio de Jerusalén se convocó para abordar una controversia en la iglesia primitiva sobre si los gentiles convertidos al cristianismo debían seguir las leyes judías, como la circuncisión y la observancia del sábado. Los líderes de la iglesia, incluyendo a Pedro, Pablo y Santiago, discutieron este tema y llegaron a una decisión importante. La decisión del Concilio de Jerusalén fue que los gentiles convertidos al cristianismo no estaban obligados a seguir las leyes judías. Esta decisión allanó el camino para la expansión del cristianismo más allá de la comunidad judía y permitió que los gentiles se convirtieran al cristianismo sin tener que adoptar las prácticas judías. El Concilio de Jerusalén también tuvo un impacto significativo en la identidad cristiana. La decisión de que los gentiles convertidos no estaban obligados a seguir las leyes judías ayudó a definir la identidad cristiana como una religión universal que no estaba limitada por la ley y las prácticas judías. Número 8. La conversión del emperador Constantino. Constantino fue el primer emperador romano en abrazar el cristianismo y su conversión tuvo un impacto profundo en la expansión y la influencia del cristianismo en el Imperio Romano. Según relatos históricos, Constantino tuvo una visión antes de la batalla del Puente Milvio en el año 312 después de Cristo, donde vio una cruz y escuchó la frase: "En este signo vencerás". Después de su victoria en la batalla, Constantino se convirtió al cristianismo y promovió su fe a lo largo de su reinado. La conversión de Constantino tuvo implicaciones significativas para el cristianismo. En primer lugar, Constantino emitió el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, que otorgaba libertad religiosa a los cristianos y puso fin a la persecución oficial del cristianismo en el Imperio Romano. Esto permitió que el cristianismo se expandiera y se practicara abiertamente. Además, Constantino convocó y presidió el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, que buscaba resolver las controversias teológicas dentro del cristianismo, especialmente la cuestión de la naturaleza divina de Jesucristo. El concilio resultó en la formulación del Credo de Nicea, que estableció la doctrina central del cristianismo y sentó las bases para la ortodoxia cristiana. Constantino también promovió la construcción de iglesias y la adopción de símbolos cristianos en el Imperio Romano. Bajo su reinado, el cristianismo se convirtió en una religión privilegiada y recibió apoyo estatal, lo cual contribuyó a su crecimiento y expansión. Número 9. La destrucción del Templo de Jerusalén. La destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue un evento trascendental en la historia tanto de los judíos como de los primeros cristianos. El templo era el centro religioso y político de Jerusalén, y su destrucción tuvo un impacto profundo en la vida de ambos grupos. La destrucción del templo fue llevada a cabo por las fuerzas romanas durante la Primera Guerra Judía. Esta guerra fue una respuesta a la revuelta judía contra el dominio romano. Las fuerzas romanas, bajo el mando del general Tito, asediaron Jerusalén y finalmente lograron tomarla, lo que resultó en la destrucción del templo. Número 10. La redacción y canonización de los evangelios. Durante este periodo, se escribieron y se recopilaron los evangelios que forman parte del Nuevo Testamento, estableciendo la base teológica de la fe cristiana. Los evangelios son relatos de la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. Los 4 evangelios canónicos que se incluyen en el Nuevo Testamento son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos evangelios fueron escritos por diferentes autores en diferentes momentos y lugares, y cada uno tiene su propio enfoque y estilo. La redacción de los evangelios se llevó a cabo a lo largo del primer siglo después de Cristo. Los autores utilizaron diversas fuentes, incluyendo tradiciones orales y escritas, para recopilar la información sobre Jesús y su mensaje. Cada evangelista seleccionó y organizó los materiales de acuerdo con su propósito y audiencia específica. Y eso fue todo por el video de hoy. Si te ha gustado, no te vayas a ir sin antes apoyarnos con un like y suscribiéndote al canal. Sin nada más que decir, ¡hasta luego!